de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. María Paula Romo, ministra del Interior, el estado de excepción en la parroquia de la Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, en Imbabura. En una de sus montañas, miles sacaban oro, se había levantado una especie de ciudad paralela sin ley donde imperaba la violencia, la extorsión. ¿Y qué pasa con los cabecillas? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Pablo Celi, Contralor General del Estado. El sistema judicial aún politizado, aún con la mano metida, el mal uso de los recursos públicos en las campañas electorales y los informes previos de Contraloría. Vamos a revisar esos temas. Y además, hoy estará con nosotros David Rosero, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La inhabilidad para ser consejero. El sacerdote José Carlos Tuárez Podía, la presunta documentación falsa, y se inicia el juicio político en su contra. Si el presidente del Consejo es destituido, ¿qué pasa en el organismo? Lo analizamos. El fiscal general del Estado, la fiscal Diana Salazar, concurrió a la Asamblea Nacional y ante la Comisión de Fiscalización reclamó por la decisión de 2 jueces de la Corte Nacional que sustituyeron la prisión preventiva de Alexis Mera por medidas cautelares menores. Salazar dio detalles de su investigación en el caso Arroz Verde. La fiscal Diana Salazar dice que tiene el archivo completo e íntegro de la información que se develó por un medio digital como Arroz Verde, que tienen acceso total a la computadora y dispositivos de Laura Terán, la asistente de Pamela Martínez, asesora del expresidente Correa. El verdadero archivo, con los nombres completos, sin que se haya eliminado nombres, íntegro, está en poder de Fiscalía. Cuenta que han realizado más de 250 diligencias y aunque avanza, se topó con una decisión de 2 jueces que cambiaron la prisión preventiva de Alexis Mera por arresto domiciliario, que hizo el reclamo al Consejo de la Judicatura, pero que la Asamblea debería actuar. Ustedes sí pueden realizar el control jurídico, al menos al órgano de disciplina y control de la función judicial, a fin de que expliquen el comportamiento de estos jueces. La comisión le respondió casi de inmediato. Se convocará al Pleno del Consejo de la Judicatura. Cuando ellos comparezcan, nos hagan llegar todo el expediente de cómo fueron nombrados los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero no es todo lo que la fiscal pidió. Advirtió que no existe delito tipificado como financiamiento de campaña, por lo que en el caso de funcionarios o exfuncionarios públicos se los investiga como sobornos. Por eso en Perú están 5 expresidentes presos. Y no digan que en el Ecuador no tenemos expresidentes detenidos por el tema del financiamiento de campañas porque la justicia no camina. Es que no es delito acá. Además, estuvo en la comisión el expresidente del Consejo Electoral, Domingo Paredes, quien dijo no haber conocido en su función ninguno de los detalles expuestos en la denuncia llamada Arroz Verde. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Eni? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado 1 de julio, el presidente de la República declaró el estado de emergencia en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Llegaron miles de policías y militares hasta el sector para desarticular una estructura de minería ilegal que atrajo a miles de personas para desarrollar diversas actividades alrededor de la actividad minera. Desde restaurantes hasta hoteles, pasando por comercios de todo tipo. Las poblaciones que se establecieron en la mitad de la nada desde hace años se desarrollaron sin encontrar ninguna resistencia. El Estado en Buenos Aires no existía. Ahora ha llegado. Ahora están poniendo orden. Nos acompaña esta mañana la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Hoy se cumple una semana de la intervención del Estado en Buenos Aires. Buenos días, ministra. ¿Por qué se demoraron tanto en actuar con esta contundencia que hoy se demuestra?
Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Me gustaría empezar por la primera parte a la que usted se ha referido, en el sentido de que el Estado no habría tenido ninguna presencia en esa zona. Quisiera ofrecerle algunas cifras. Durante el último año y medio realizamos en promedio un operativo antiminería ilegal cada 3 días, detuvimos a 860 personas en la zona y decomisamos aproximadamente 3.500 toneladas de material ilegal. Pero frente al crecimiento y a la magnitud de la ilegalidad que se desarrollaba en la zona, toda esta operación, que ya era por encima de lo normal en la zona, fue superada por la ilegalidad. En eso tiene usted razón. Pero en esa zona, durante este periodo, como le comento, más de 90 organizaciones delictivas desarticuladas, 859 personas detenidas, aproximadamente 3.500 toneladas de material decomisado, y nada de eso fue suficiente frente a la magnitud en la que crecía la ilegalidad. Esto Ministra, nos ha obligado a un mega operativo en la zona. Pero al menos desde hace 5 años se está operando en ese sitio. De allí mi afirmación. ¿La policía le ha dicho a usted por qué razón no se había hecho antes algo en este lugar? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo complicidad? ¿Qué fue lo que pasó? Insisto en que hay decenas de puntos de minería ilegal en el país y este se desarrolló de manera especialmente grave en los últimos meses. Por supuesto, la policía ha actuado, pero también hay que decir una cosa: hay tal cantidad de dinero en la zona que la capacidad que tiene la industria de la minería ilegal para corromper a los diferentes funcionarios es muy alta. No solamente por esta intervención, durante los últimos meses tenemos decenas de funcionarios que han sido detenidos, y me refiero específicamente a servidores policiales, porque preparar un operativo de esta magnitud implicaba desde revisar el propio personal hasta evaluar nuestras capacidades en la zona. Lenin, usted coincidirá conmigo, la Policía Nacional del Ecuador hasta el día de hoy, porque esto modifica nuestro escenario de seguridad, la Policía Nacional del Ecuador es una policía esencialmente urbana, una policía que está preparada para actuar en ciudad, una policía que está, excepto por los grupos especiales, que tienen una capacitación distinta, una policía que es principalmente urbana y que se enfrenta a un nuevo escenario de seguridad. Lo estamos haciendo, y para que no quede duda, esta primera mega operación, este mega operativo, ha empezado por el lugar que se mostraba como el más grave, el de más difícil acceso y en el que aparentemente no tendríamos la capacidad o la voluntad de intervenir. Aquí está, cumplimos una semana del operativo, se ha desalojado casi completamente la zona, tanto los asentamientos como las minas. Digo casi completamente porque la tarde de ayer encontramos a una persona escondida en las minas con alimentadoras. No estaba junto a él el arma, pero creemos que todavía se pueden encontrar algunas personas escondidas en la zona. Empieza un momento de mayor precaución para la policía, para las Fuerzas Armadas en su patrullaje en esta zona, pero la población civil que se encontraba en los asentamientos, creemos que ha salido ya por completo de nuestros registros, por los puntos registrados por policía, aproximadamente 5.000 personas. Ministra, entre las tantas cosas que llaman la atención de lo que ocurre allí en Buenos Aires, está el hecho de que se había detectado la presencia de grupos armados de Colombia, del grupo Oliver Sinisterra, de las Águilas Negras. ¿Qué tan vulnerable es el Ecuador al accionar de estos delincuentes? Algunas de las cosas que usted refiere hasta ahora son especulaciones. Por ejemplo, su pertenencia o al grupo denominado Águilas Negras o a las FARC. Estas son especulaciones. La presencia de grupos armados, la presencia de personas armadas, esto ha sido verificado. Teníamos ya un trabajo de inteligencia, personas detenidas con anterioridad y, por supuesto, seguimos trabajando en ese sentido. De nuestras investigaciones y de la valoración que se hizo antes de entrar, inclusive, se calcula que de toda esta estructura más o menos existían unos 40 armados. Hemos hasta la fecha ya decomisado varias armas en la zona. Estaba tratando de fijarme en mis apuntes, pero son más o menos 14 armas que se han retirado de la zona y también material explosivo. Por supuesto que este clima de ilegalidad implica también personas armadas y estos sistemas de seguridad, entre comillas, del oro, de los cargamentos, incluso de aquellos que se desplazaban
por las carreteras del país hacia las chancadoras ilegales. Pero entre lo que se presume o lo que se especula, nosotros lo que sí aclaramos es, no se trata, por todas las connotaciones que tiene, de un grupo armado, de un grupo disidente, sí de delincuencia organizada, sí de crimen organizado, eso sí, por supuesto, y las personas vinculadas a esto van a ser investigadas a profundidad. Tenemos de las personas que podrían haber estado vinculadas con estas operaciones de seguridad a 3 personas detenidas. Habrá que determinar si es que esto era lo que hacían, estas eran las actividades, y si se vinculan a alguno de los delitos contra la vida o la integridad que también se investigan en la zona. ¿Qué es lo que hacían esos grupos allí? De las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento, ¿se ha logrado determinar ya cuáles eran las funciones de esta gente armada que, según versiones de quienes han salido, ya dicen que extorsionaban? Ustedes han encontrado cuerpos allí, se asume o se presume que también mataban. ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era el servicio que brindaban ellos allí? Bueno, la industria de la minería ilegal, la industria del oro en esta zona y en esta modalidad implica una serie de cosas. Implica, por supuesto, la circulación de efectivo en las minas, en las montañas. Ahí estaba montado un negocio alrededor de muchos temas, conexiones a internet, tiendas, almuerzos, prostíbulos, todo esto funcionaba en las montañas, en los asentamientos. Entonces, implica una circulación de efectivo, pero implica también la extracción del oro. Personas que eran, no es que cada persona que estaba sentada ahí tenía su propia mina, entre comillas. Todo tiene que ver con esta ilegalidad. Y por supuesto quienes controlaban las minas, recibían el material, luego tenían el material, incluso la seguridad de quienes transportaban el material a las chancadoras. Yo quisiera llamar su atención a un caso que tal vez no lo vinculamos, pero que está directamente conectado con esto. Es el del policía Velastegui en el control de mascarilla. Todo el país recuerda o todo el país conoce qué es lo que pasó. La policía trató de poner una barrera física, inclusive con automóviles, para frenar el paso de un camión cargado con material ilegal. Cuando este camión cargado de material ilegal se acercó al control, este control trató de evadirlo, chocando autos, incluso amenazando la integridad de quienes se encontraban ahí. La policía se enfrentó, las personas, no solamente los que estaban en el camión se fue, pero los autos de seguridad que rodeaban el camión se bajaron y atacaron a la policía. En ese momento el policía Velastegui hizo uso de su arma y el resto lo conocemos todos. Hoy el policía Velastegui está privado de libertad, pero no tenemos ninguna persona que esté detenida por haber hecho parte de estos cuerpos de seguridad. No porque la policía no los haya detenido, sino porque han sido liberados de inmediato. Ahora, esto nos da una muestra de para qué usan las armas y en qué tipo de trabajo estaban estas personas. Minería ilegal no necesariamente es una pequeña minería. ¿Ustedes han logrado determinar o aproximadamente cuánto se sacó de allí en dólares? Al contrario, nosotros creemos que no hay minería pequeña. La importante definición, la importante separación no es entre grande o pequeña, es entre legal o ilegal. Sin lugar a dudas, la ilegal es la que más daño hace a todo, a las personas, al ambiente, y además se está llevando para sí, o peor todavía, para organizaciones criminales, el dinero, las regalías que deberían ser de todo el país. Usted dice bien, no hay pequeña, no hay una minería que exija pocos recursos. En la montaña, instalar las poleas, en la montaña, tener los autos, los camiones, los trailers para sacar el material, construir piscinas en donde la depuración, la precipitación del oro se hace con cianuro, con zinc. Todo eso exige grandes cantidades de dinero. Entonces, al final de la cadena, las personas que tal vez son las pequeñas, las artesanales, son los que trabajan, como dice la gente de la zona, como picadores. El que se sienta a picar la montaña, esa no es la persona a la que se pretende de ninguna manera señalar. No son las personas que están detenidas o van a ser procesadas penalmente, pero esas son el último eslabón de la cadena. Quien pone el financiamiento, quien se beneficia del oro ilegal, quien construye las infraestructuras, quien financia a los grupos armados, esas son las personas que tienen que ser investigadas, procesadas, sentenciadas. ¿Y ya se determinó quiénes son
¿Se conoce quiénes son los que están beneficiándose de todo esto? Porque en definitiva, los humildes, los venezolanos, los haitianos, los colombianos, los ecuatorianos pobres que fueron allá a tratar de ganarse de alguna manera la vida, no son los responsables de todo aquello. Así es, coincido con usted y hay que tener eso muy claro. Hay que separar la cultura de la ilegalidad de la comisión del delito. No podemos enfocarnos en apresar, en detener a las personas que hacen parte de esta cultura de ilegalidad, que lamentablemente en el país se extiende en diferentes actividades y no podemos tener tolerancia frente a ninguna. Pero aquí el foco de las investigaciones está y tiene que estar en quienes dirigen las redes que permiten esta ilegalidad. Algunos de ellos seguramente también con atribuciones en el Estado. Hoy o antes vamos a abrir todas esas investigaciones. Hay investigaciones penales abiertas, por supuesto. Cuando entramos a las montañas, entramos con fiscales, entramos no solamente a evacuar la zona, sino también a levantar indicios. Estos indicios han sido recogidos, se van a sumar a investigaciones más grandes que esperamos den resultados en las próximas semanas y meses. Solo una precisión, ¿hay exfuncionarios de gobierno involucrados? Bueno, hasta el momento entre nuestras investigaciones, sobre todo tenemos servidores policiales, pero estamos abriendo investigaciones para exfuncionarios, por supuesto. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo. 7:16. Vamos a una pausa y al regresar estará Pablo Celi, el Contralor General del Estado. El sistema judicial ecuatoriano, lento y cuestionado mientras las autoridades reclaman y piden la destitución de jueces. Ya volvemos. Pablo Celi, Contralor General del Estado, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Estefi. Buenos días también. Usted junto a la fiscal y al representante de Procuraduría han pedido la destitución de los dos jueces que reemplazaron la orden de prisión preventiva contra Alexis Mera. ¿Esa imagen sería el mensaje de que ahora mismo Fiscalía, Contraloría están trabajando juntos, pero que de poco sirve cuando llegan a los jueces? En primer lugar, creo que es muy importante precisar que no se trata de una intervención en otra función del Estado. Nosotros no estamos interviniendo en lo que tiene que ver con las capacidades jurisdiccionales de los jueces en los procesos. Nuestra intervención tiene que ver con un señalamiento a una violación procesal de un derecho que en este caso lo ejerció la Fiscalía y la Procuraduría y que fue impedido de desarrollar durante la audiencia por parte de los dos jueces. Hay una garantía procesal elemental que la contiene incluso el código de la propia función judicial y esta es la posibilidad de recurrir en una audiencia cuando existen condiciones para aquello. La Fiscalía y la Procuraduría intentaron usar esta garantía procesal en defensa del Estado y los jueces que nosotros hemos señalado en la queja que hemos presentado conjuntamente, no solamente que impidieron a las autoridades ejercer ese derecho procesal, sino que además actuaron en forma agresiva y displicente contra la Fiscal General del Estado. Por esta razón hemos tenido una actuación conjunta. El día de ayer también la señora Fiscal General del Estado ha presentado el tema en la Asamblea Nacional. Creemos que es indispensable en este momento una acción del conjunto de instituciones del Estado en el marco de lo que manda la Constitución en su artículo 226, que obliga a que actuemos de manera concurrente y coordinada para garantizar los derechos y las garantías judiciales. Precisamente, en este caso, precisamente resaltaba Contralor esa acción conjunta porque recuerde usted que la queja, incluso desde Contraloría, siempre ha sido que tienen cientos de indicios, de informes de responsabilidad penal, pero que luego al llegar a Fiscalía ahí se duermen. Hoy, diría usted, son otros los motivos por los que estas investigaciones no están avanzando. Nosotros hoy creo que con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría mantenemos una coordinación muy sistemática respecto de la formulación y seguimiento de las causas donde está en juego el interés público. Sin duda, nos hemos enfrentado
en algunas ocasiones a resistencias que nacen de fisuras administrativas, procesales y fundamentalmente morales por parte de algunos jueces en el sistema judicial. Esto viene presentándose de manera reiterada en algunos casos. Hoy es en un caso que tiene altísimo interés para el país y que lamentablemente con la actuación que adoptaron los dos jueces hoy cuestionados, respecto de los cuales solicitamos la inmediata suspensión mientras se realice el sumario para su destitución, la actuación de estos jueces, en este caso, afectan directamente la integridad de las investigaciones de la Fiscalía, modifican las condiciones de esa investigación y sientan un grave precedente para que terceros involucrados puedan tener pretensiones similares. Desde este punto de vista es indispensable una actuación de vigilancia y una actuación también de advertencia y acción directa por parte de las otras autoridades del Estado que precautelen la integridad de los procesos judiciales. No puede ser que a puerta cerrada, sin conocimiento de la ciudadanía, y por esto lo estamos también denunciando a la ciudadanía que no puede concurrir a las audiencias y por lo tanto muchas veces no se entera de lo que ahí sucede, se den situaciones en donde las propias autoridades son incluso agredidas por los jueces que actúan privilegiando el interés de los acusados y protegiendo en este caso. Pero estamos conscientes, y también desde Contraloría, que si bien esa es una acción inmediata por cómo se han dado los hechos que ustedes han solicitado, no resuelve un problema institucional en el que se evidencia que el resultado inmediato podría ser la impunidad en casos que han tenido amplia investigación, que de hecho han presentado los sustentos durante tanto tiempo pero que finalmente pueden quedar en nada. Es decir, si bien habría, a juicio de ustedes, que destituir ese juez, esos jueces, no soluciona el problema. ¿Qué están planteando en esta acción conjunta sobre medidas que habría que tomar si realmente se quiere despolitizar la justicia, que ha sido el llamado de siempre? Hay dos líneas de actuación. Una primera, que es la que hemos adoptado respecto de un caso en concreto, en donde estamos ejerciendo una acción que tiene que ver con medidas de tipo disciplinario. Pero sin lugar a dudas, un saneamiento del sistema judicial del país, que es un reclamo, una demanda, un requerimiento ciudadano y un imperativo para la estabilidad institucional y la garantía de seguridad jurídica en el país, supone una concurrencia de voluntades desde la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la propia Corte de Justicia, para introducir las reformas legales que permitan perfeccionar los códigos de procedimiento en el campo judicial. De otro lado, será necesario también robustecer las medidas de control interno de tipo administrativo y, por supuesto, elevar las exigencias para la calificación, evaluación y juzgamiento de las autoridades del sistema judicial. En este empeño estamos actuando de manera coordinada las autoridades, de tal manera de que el Estado pueda tener respuestas integrales que permitan una reforma profunda y una reestructuración de la función judicial al amparo de la ley y con criterios de objetividad. Hay algunas propuestas claras. De hecho, la fiscal también ayer hacía hincapié en la posibilidad de llamar a juicio político a las autoridades dentro del Consejo de la Judicatura. Pero otra cosa que dijo ayer en la Asamblea es que cuando se refería a las campañas o al financiamiento de campañas, decía, bueno, sí, en Perú hay 5 expresidentes presos por financiamiento de campañas, pero eso es porque ahí es delito, acá no es delito. Hagamos esa aclaración. ¿Por qué? Porque diferenciando lo que es delito y lo que no, porque si mañana una institución pública, una secretaría, una prefectura decide usar sus recursos para aportar a determinada campaña política, ¿hay mal uso de recursos públicos? Por supuesto. Sin duda, en el país existen lamentablemente un conjunto de vacíos legales, algunos de los cuales los señaló ya la fiscal el día de ayer en la Asamblea. Sin embargo, tenemos recursos en lo que tiene que ver con el control administrativo y particularmente en lo que usted menciona con el control electoral. Es necesario que los dos tipos de controles coincidan. Por ejemplo, respecto del control de recursos usados en campañas electorales, en este momento están en marcha acciones de control por parte de la Contraloría que tienen que ver con dos aspectos. De un lado, el control del uso de recursos estatales por partidos políticos y el control del fondo
partidario y de los fondos usados en campañas electorales. Pero por otro está la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de vigilar y controlar el origen, el monto y el destino de recursos privados, de adherentes, de simpatizantes o de cualquier otra naturaleza que se introduzcan en campañas electorales, a fin de garantizar la integridad del proceso electoral en su conjunto. Hoy llevamos adelante por parte de la Contraloría una acción de control que abarca al Consejo Nacional Electoral y el cumplimiento de sus responsabilidades en el control de este tipo de recursos. Y llevamos adelante también un análisis y una investigación de auditoría en lo que es la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción. Sobre todo porque eso fue lo que se denunció y lo que se está develando, si es que en efecto ese dinero, que ojo, es aporte de los propios ecuatorianos en solidaridad por lo que ocurrió en el terremoto, pudo haber terminado en manos de una campaña política. Ahora, hablando del uso de los recursos públicos, porque eso es especulado, el que Fiscalía ya no requiera de un informe previo suyo, de Contraloría, para investigar el peculado, ¿debería agilitar las cosas para que no descansen en la impunidad casos como estos? Aquí es muy importante precisar el criterio que hemos tenido las instituciones frente a la Corte Constitucional para esa resolución. La Contraloría siempre manifestó su acuerdo con que se elimine el requisito de informe previo por parte de la Contraloría para el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía. Creemos que eso es saludable en la medida en que permite que la Fiscalía, con sus competencias y con sus procedimientos, pueda iniciar investigaciones en el campo penal sin requerir el informe previo de la Contraloría. Sin embargo, en el proceso de sustanciación de las causas, inevitablemente será necesario que la Fiscalía cuente con un informe de Contraloría que permita perfeccionar la teoría de los casos y la sustanciación de las acusaciones. En este sentido, nosotros nos hemos venido pronunciando como Contraloría de manera permanente ante las consultas que se nos hiciera por parte de la Corte Constitucional y por nuestra propia iniciativa. Yo creo que la decisión es positiva en la medida en que permite un ejercicio de las competencias propias y abre el camino para una concurrencia en momentos distintos en las fases procesales adecuadas para que los informes de Contraloría puedan apoyar también las acciones propias de la Fiscalía General del Estado. Es la posición de Pablo Celia, el Contralor General del Estado, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Esther. 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará David Rosero, consejero suplente de Participación Ciudadana y Control Social. Las denuncias en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Suárez, se oficializa Tuárez, se oficializa ya la solicitud del juicio político en la Asamblea. Pero ¿qué pasa si se va? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Con 57 firmas se oficializó la solicitud de juicio político en contra de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La intención del legislador Fabricio Villamar, quien impulsa esta acción de fiscalización, es lograr la destitución del sacerdote. David Rosero es consejero suplente del Consejo de Participación y le preguntamos, ¿debe ser removido del cargo José Tuárez? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Ecoavisa. En efecto, no solo tiene que ser removido del cargo, sino que en estos momentos el señor Tuárez y su mayoría han convertido el Consejo de Participación Ciudadana en una central política del gobierno anterior. No solo se ha vulnerado lo que se ha señalado como causales en el juicio político, sino que yo tengo aquí en mis manos, estimado Lenin, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. El día 20 de junio, la mayoría de miembros del Consejo de Participación, Tuárez y su mayoría, violan el artículo 49 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana al imponer como secretario anticorrupción con unas 2 hojas simples al señor Madero Poveda, íntimo del canciller Patiño, como secretario anticorrupción, violando el artículo 49 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establece que los mismos requisitos
para ser designados secretario anticorrupción tendrán que tener para ser consejeros del Consejo de Participación. Obviamente también existe una prohibición expresa en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que señala la prohibición de realizar actos de proselitismo político en ejercicio de sus funciones. ¿Qué es lo que hemos visto estos días? Que Tuárez y su mayoría han convertido el Consejo en una central de campaña para realizar reuniones, para realizar marchas, para agredir a asambleístas y una serie de elementos que violan el artículo 45 de la ley, por lo cual el juicio político debe ser no solo contra Tuárez, sino contra la mayoría que ha venido vulnerando la ley permanentemente en el Consejo de Participación en ejercicio de sus funciones. Si la postulación de José Tuárez fue contra norma expresa, o sea, ilegal, le pregunto, ¿todo lo que él haga en ejercicio de sus funciones no tendría ninguna eficacia? Así es. El artículo 21, numeral 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece la prohibición a los representantes de cultos religiosos de ejercer el cargo de consejero de Participación Ciudadana. Entonces aquí hemos visto una cascada de irregularidades, no solo del señor Tuárez, sino de la mayoría que lo acompaña con los votos en las decisiones estratégicas del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que viene más adelante, Lenin? Y quiero denunciarlo al país. Aquí tengo un mapa del Ecuador con las diferentes provincias. ¿Qué es lo que pretende hacer esta mayoría del señor Tuárez? Tomarse todas las provincias, las 23 delegaciones, 22 puestos altos directivos en la ciudad de Quito y controlar todo el Consejo de Participación a dedo, incumpliendo el artículo 48 que establece concurso de méritos para ser delegados provinciales del Consejo de Participación. Es decir, han hecho un reparto de la institución que hoy está siendo utilizada para el plan retorno del prófugo de la justicia y en ese efecto la Asamblea tiene que fiscalizar a Tuárez y a la mayoría que viene cometiendo estas irregularidades. Pero ¿a quién le correspondía, por ejemplo, observar lo que dice el artículo 21, numeral 10 de la propia Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, donde se prohíbe que militares, policías en servicio activo o representantes de cultos religiosos se desempeñen como consejeros? Suárez durante la campaña estuvo vestido de sacerdote. En la publicidad que aparecía en televisión se presentaba como sacerdote, en la papeleta apareció como sacerdote, en su currículum decía que era sacerdote, en las entrevistas, en los medios se referían a él como sacerdote. Entonces, es tan escandaloso lo de Tuárez que parecería que solamente nos fijamos en eso, pero hay otras irregularidades y hay otros responsables y están pasando de agache. Con documentos nuevamente, estimado Lenin, uno de los responsables es el Consejo Nacional Electoral. Aquí vemos la publicidad oficial del Consejo Nacional Electoral al señor Tuárez vestido de cura, que permitió esta irregularidad del Consejo Nacional Electoral. Aquí vemos también, estimado Lenin, estas millones de hojas de volantes que fueron sacadas por el prófugo de la justicia, el señor Correa, invitando a votar por los candidatos vinculados al gobierno anterior, lo cual estaba prohibido por la ley, y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral abrazada de una de las candidatas con una camiseta realizando temas de proselitismo político. Entonces, todas estas irregularidades fueron denunciadas en su momento. La veeduría del Observatorio Público la hizo en noviembre del 2018. Hubo 9 denuncias durante la campaña y antes de la campaña electoral para que se descalifique a aquellos tramposos que cometieron irregularidades. Pero en efecto, yo creo que es necesario fiscalizar al Consejo Nacional Electoral donde no se tomaron los correctivos necesarios. La salida de Tuárez no solucionaría nada porque la mayoría correísta continuaría manejando el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que usted plantea, le pregunto, que se tiene que fiscalizar a toda esta mayoría correísta del Consejo de Participación. Así es. ¿Sacarlos ¿Por qué razón? a todos? Es necesario fiscalizar a todos. ¿Por qué razón? Porque el artículo 49 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana ha sido violado en ejercicio de sus funciones. 4 votos han permitido que se tome toda la institucionalidad sin concurso de méritos, sin cumplir los requisitos. Ahora piensan
cambiar lo que hizo el Consejo Transitorio contra norma expresa. Entonces es necesario fiscalizar a una serie de personas que están dentro del Consejo de Participación que siguen cumpliendo irregularidades. Por eso hago un llamado a la Comisión de Participación que pueda sustentar con estos nuevos elementos un proceso de fiscalización a todas estas personas, porque resulta que revisando la carpeta del señor Tuárez y de la mayoría, muchas de estas personas no tienen la experiencia en participación, menos aún en la lucha anticorrupción, ni siquiera fueron presidentes de curso, pero de la noche a la mañana, como pasó con Carlos Ochoa, con Galo Chiriboga, muchos de estos señores fueron carpeteados por instituciones del Estado donde el correísmo manejaba toda esta institucionalidad. Los consejeros suplentes, entre ellos ustedes, se están reuniendo a hacer ¿qué? ¿Están calentando motores para reemplazar a los actuales consejeros? ¿Están con un serrucho en las manos? Bueno, hemos pedido 3 cosas principalmente, estimado Lenin. En primer lugar, que las autoridades, la Fiscal General del Estado, la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, investigue todas estas irregularidades que han sido denunciadas. En segundo lugar, es necesario continuar con las denuncias que fueron dejadas por Julio César Trujillo en la Fiscalía. Está Yachay, los sobreprecios en la refinería de Esmeraldas, del Pacífico, está toda la serie de irregularidades que pedimos que se investigue y una serie de elementos para que se cumpla la Constitución. David Rosero, consejero suplente de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Usted. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Que tengan todos un buen día.